Si tienen sus Biblias, les voy a invitar a que las abran a Primera de Juan. Continuamos esta noche con nuestro estudio de la primera epístola de Juan. Y nos encontramos en un versículo realmente muy importante. El pasaje que se encuentra en el capítulo 2, versículo 1 de Primera de Juan. Realmente es un pasaje clave en la epístola y vamos a ver el porqué. Dice así: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Juan nos ha estado hablando en estos versículos del capítulo 1, versículo 6 hasta este versículo 1 del capítulo 2 sobre el pecado, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan. Ha hecho un contraste entre las actitudes que un profesante de Cristo tiene en contraste a un genuino cristiano en cuanto al pecado. Vimos que el que profesa simplemente ser creyente en una forma obvia niega el pecado en su vida, o lo niega en su totalidad, o simplemente lo hace a un lado, no le pone atención. En contraste, vimos que el creyente es un individuo que confiesa su pecado. El versículo 9 resalta eso cuando el apóstol dice: si confesamos nuestros pecados, ¿se acuerdan? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dijimos que este es un presente continuo, es algo que es una costumbre, un hábito del creyente, confesar su pecado desde el momento que nos afecta, nos infecta, nos contamina. Nuestra inmediata respuesta como creyentes es confesar nuestros pecados. En contraste a aquellos que simplemente profesan ser creyentes y niegan su pecado. Cuando llegamos al capítulo 2, versículo 1, ahora nos encontramos que esta es una referencia al Señor Jesús como nuestro Paracletos, nuestro abogado defensor divino. Él fue designado por el Padre, vamos a ver, como aquel que nos iba a defender. El abogado del creyente, Cristo Jesús. Sin duda hay abogados en el cielo. No sé cuántos, no debe haber muchos. Pero hay un abogado, el único que es practicante, el único abogado que está practicando su función y vocación de abogado es el Señor Jesucristo. Y aquí nos dice el apóstol Juan que el Señor Jesús es el abogado de todos aquellos que pertenecen a Dios. El pasaje que leímos nos dice dos cosas, de seguro. En primer lugar, el apóstol Juan nos exhorta a no pecarle. Os escribo estas cosas para que no pequéis. Esa es la exhortación, ese es el mandamiento. Pero también vemos en este versículo que si pecamos, ¿y quién no peca? Aún como creyentes, Jesucristo aboga a favor nuestro. ¿Y qué respiro eso nos da? ¿Qué tranquilidad eso nos da? El lenguaje de este pasaje es un lenguaje legal. El contexto del pasaje es la Corte Suprema de Justicia Divina. Nos encontramos ante el juez del universo. El pecador, en este pasaje, el creyente, quien es acusado delante del juez del universo. Jesucristo es el abogado del creyente y por supuesto existe otro personaje que no se encuentra en el pasaje, pero deducimos del mismo, el acusador del creyente, quien es Satanás. Vamos a hablar acerca de él en un rato también. Este pasaje nos introduce a un elemento de la doctrina de la salvación que es básico y sumamente importante. Estoy hablando de lo siguiente: la salvación está íntimamente ligada con la justicia divina. Por lo general, cuando pensamos en la salvación, pensamos en la gracia, en la misericordia de Dios, en el amor de Dios, todos estos elementos. Raramente los creyentes piensan de la justicia de Dios en relación a la salvación. La mayoría de las predicaciones evangelísticas apelan a la gente en términos del amor de Dios. Cristo te ama. Recuerdo que hace unos años hasta yo usé un folleto que decía: Cristo te ama y tiene un hermoso plan para ti.
Las 4 leyes espirituales, ustedes recuerdan, que por supuesto ya no lo uso porque hay unas cositas ahí que realmente no están del todo bien, pero ese era el énfasis. Cristo te ama, Dios te ama, Dios quiere salvarte, es cierto, Dios es amor, Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios de compasión, pero como vamos a ver aquí también, Dios es un Dios de justicia. La justicia de Dios debe ser satisfecha antes de que Él pueda ofrecer salvación. La salvación tiene que ver con satisfacer las demandas de la ley moral de Dios. Repasando nuestra epístola que estamos estudiando, si no fuera por estos versículos, el capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si no fuera por este versículo 1 del capítulo 2, donde nos indica que Cristo es nuestro abogado, si no fuera por el versículo 12 de este capítulo 2 también, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por causa de su nombre. Si no fuera tal vez por estos 3 pasajes, la epístola tal vez nos daría cierto desánimo. Porque el apóstol Juan, como hemos visto, tiene la característica de presentar a un cristiano en términos absolutos. Estándares rígidos se presentan ahí en cuanto a la conducta cristiana. Juan nos dice que no es suficiente profesar y decir que uno es cristiano, sino que existen pruebas obvias que demuestran la genuinidad de nuestra fe. Toda esta epístola nos habla de estas pruebas. Son actitudes y acciones concretas y absolutas. Dijimos que Juan no es uno que nos habla a medias, no es muy flexible, presenta las cosas en blanco y negro. Esta es la verdad, esto es lo falso. Por ejemplo, un cristiano se caracteriza por andar en la luz, capítulo 1, versículo 5. Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Entonces el creyente anda en la luz. Un cristiano confiesa sus pecados, lo hemos visto, lo hemos leído. Un cristiano guarda los mandamientos de Dios, capítulo 2, versículo 3 dice, en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. Un cristiano anda como Cristo anduvo, el versículo 6 de este capítulo nos dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si eres creyente, cristiano, debes andar como Cristo. Un cristiano ama a sus hermanos. Hay un número de pasajes que nos indican que una característica de un creyente genuino es que ama a la familia de Dios. Capítulo 2, versículo 9 nos dice, el que dice que está en la luz y odia a su hermano, está en tinieblas. El versículo 10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Capítulo 3, versículo 1, mirad cuán grande es el amor que nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. El capítulo 4, versículo 7 dice, hijitos, nadie os engañe, el que practica justicia es justo como Él es justo, etc. Practica la justicia, no practica el pecado, tiene victoria sobre el mundo. El capítulo 5, versículo 4, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Una serie de declaraciones que son absolutas. Juan habla en términos que no permiten realmente flexibilidad. Y un creyente, ya ha sucedido, tal vez les ha sucedido a ustedes, puede leer esta epístola y tal vez concluir que fue escrita para creyentes que realmente habían llegado a cierto nivel espiritual alto, que su vida cristiana era una vida cristiana perfecta. Un cristiano puede llegar a pensar que realmente él no puede compararse con lo que Juan declara aquí, ya que observa en su propia vida debilidades, imperfecciones, pecado, falta de amor, luchas con la carne, victoria a veces y a menudo derrotas. Entonces, si somos honestos con nosotros mismos, vamos a notar algunas de estas cosas en nuestra propia vida. Y cuando comparamos nuestra experiencia cristiana con esta epístola, tal vez podamos llegar a tener cierto desánimo, porque vemos que no llegamos a estos estándares que el apóstol Juan describe.
Cada uno de nosotros sabemos bien que no somos perfectos, que nos quedamos cortos, todos los días nos quedamos cortos de los estándares que aquí se presentan. Como dije, podríamos desanimarnos hasta que leemos un pasaje como este pasaje 2:1 y somos realmente confortados. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero, y este es el gran pero, si alguno peca, tengan este ánimo, tengan esto presente, dice Juan. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Quiero que no pequen, dice Juan. Quiero que no pequen. Ese es el propósito también de mi epístola, que no pequéis. Pero si pecan, no todo se ha perdido. Cristo es nuestro abogado. Tenemos abogado. Y este pasaje, por supuesto, nos da ánimo, ya que nos hace ver que, aunque el pecado nos afecta, nos contamina, hay alguien que está intercediendo a favor nuestro, aun cuando estamos pecando. Imagínense. Hijitos míos. Una expresión favorita del apóstol. Hijitos míos. Acuérdense que el apóstol Juan, posiblemente cuando escribió esta epístola, tenía entre 85 y 90 años de edad, y está hablando posiblemente a personas, algunas de ellas que él personalmente había llevado a los pies de Cristo, algunos habían simplemente sido influenciados por su predicación, su enseñanza, y llama a estos creyentes hijitos míos, como si fueran sus hijos espirituales. No solamente que está hablando de estos hijitos como sus hijos en la fe, sino aún más importante, estos son hijos de Dios, son de la familia de Dios. Hijitos míos, os escribo para que no pequéis. Este es un anciano patriarca de la fe que habla a sus hijos en la fe, y os escribo para que no pequéis. La palabra pequéis es la traducción de Amartano, que literalmente quiere decir errar al blanco. En otras palabras, es violar el estándar de Dios. Y dice Juan, si alguno peca, si alguno erra al blanco, ¿y quién no erra al blanco? ¿No es cierto? Esta es una condición tercera clase en griego que indica una posibilidad, pudiera ser traducida sí, y es muy posible que suceda, y por supuesto sucede. Si alguno peca, abogado tenemos. ¿Quiénes tenemos un abogado? Nosotros tenemos un abogado. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son estos? Bueno, los hijitos a quienes él se está refiriendo, los creyentes, los hijos de Dios, todos los creyentes. Tenemos abogado, y solo nosotros, vamos a verlo en un instante, tenemos abogado. Solo los creyentes tienen a alguien que aboga en su defensa. Ese abogado es, dice acá el pasaje, Jesucristo el justo. Entonces nos encontramos en esta corte de justicia del universo, donde ciertos reos son acusados de innumerables cargos y transgresiones de la ley divina. Nosotros, los creyentes, somos culpables. Dios el juez ejecutará justicia por medio de aquel quien es el defensor y a la vez la propiciación de esos pecados. Mientras que la justicia de Dios demanda castigo, la misericordia de Dios busca rescatar al pecador. ¿Cómo es posible que la justicia de Dios y su misericordia, su amor, sean ambas satisfechas? Vamos a ver esto. Primero observamos los cargos. Si alguno peca, es obvio que todo creyente comete pecados, todos. El versículo 8 del capítulo 1 nos dice que si decimos que no pecamos, mentimos. Si hay alguien que dice yo no peco, está mintiendo. El versículo 10 nos dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Entonces, la conclusión es que todos los creyentes pecan. El punto es que ante el juez, todos, cada uno de nosotros como creyentes somos culpables. Si bien hemos sido regenerados, y el pecado no es un hábito continuo en nuestra vida como lo era antes de ser creyentes, si bien existen en nuestro ser nuevos deseos, nuevas inclinaciones de santidad y amar a Dios y amar a los hermanos y servir a Dios como nuestro Señor y Salvador, buscamos la santidad, ese es nuestro anhelo. Sin embargo, pecamos, luchamos con la carne y somos culpables del pecado. Cada día podemos mirar hacia atrás al término del día y
y darnos cuenta que pecamos. Cada mañana yo, que tengo un tiempo devocional, me levanto y trato de recordar los pecados de la semana, o tal vez los pecados del día anterior, y realmente me da vergüenza delante del Señor. Tengo que confesar mis pecados, porque aún aquellas cosas que pienso que estaban bien, a veces analizando la inclinación mía o la actitud que he tenido, me doy cuenta que realmente había algo que no estaba bien, que no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es pecado también. Y tenemos, por supuesto, pecados de comisión, que son aquellos pecados que obviamente conocemos, y pecados de omisión, pecados que tal vez no cometemos inmediatamente, pero el no hacer ciertas cosas, nos dice la Biblia, el no hacerlas es justamente ¿qué? Pecado también. Entonces tenemos que confesar, somos culpables delante de Dios. Dios, el juez, sabe que somos culpables. Cristo, el abogado defensor, sabe que somos culpables. Nosotros sabemos que somos culpables. Y por supuesto el acusador sabe que somos culpables. Todos en esta corte, todos los participantes de esta corte de justicia divina saben que los acusados son culpables. Nadie pretende no ser culpable. Ahora, ¿quién es ese acusador? Lo hemos mencionado, aunque no se menciona aquí en este pasaje, sabemos que el acusador es la serpiente antigua. ¿No es cierto? Nos dice Apocalipsis 12, versículos 9 y 10, la serpiente antigua que se llama el diablo, diabolos, el acusador, y Satanás, otro nombre dado al diablo, el cual engaña al mundo entero. Esa es su función, mentiroso y padre de mentira, y trata de engañar al mundo entero, y engaña al mundo entero. Nosotros hemos sido rescatados del reino de las tinieblas y hemos llegado al conocimiento de la verdad, lo cual es un equivalente a ser salvos. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Hemos llegado al conocimiento de la verdad. Pero Satanás, el acusador, engaña al mundo. Y dice acá el versículo 10 que él es el acusador de nuestros hermanos, de todos los creyentes. El que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Esa es su función continua, acusar a los hermanos día y noche. A veces pensamos que Satanás, o pensamos en él como si él fuera omnipresente. Satanás no es omnipresente. Satanás tal vez es rápido en sus movidas, pero Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero no es que es omnipresente. No podemos decir inmediatamente que Satanás está tentándonos en este punto y está tentando al mismo tiempo a otros hermanos, ¿Saben dónde está Satanás enfocado en cuanto a la acusación de los hermanos? No es nuestra conciencia, no es exactamente en este lugar, es ante la corte de Dios. Vemos tal vez una ventanita a esa función satánica en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Job. ¿Se acuerdan? En el versículo 7 creo que dice, Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? A Satanás. ¿Se acuerdan la respuesta? De rondar el mundo. Esa es su función, dar vueltas. Algunos de ustedes piensan que tal vez ese versículo se aplica a mí este año porque estoy dando vueltas por el mundo y que ese es mi versículo favorito. ¿De dónde vienes? De Argentina, de Brasil, de dar vueltas por el mundo. Bueno, pero esa es la función de Satanás y ante la corte de Dios nos acusa. Satanás continuamente se presenta ante la corte de Dios para traer acusaciones en contra de los hijos de Dios. Imagínense. Tratando de que el juez, quien ya les ha justificado, les condene, se arrepienta de su declaración de justicia y los envía al infierno. Eso es lo que él quiere. Esa es su tarea. Y también, por supuesto, ya sea de alguna manera directa o a través de sus demonios, nos acusan en nuestra conciencia también. Tú te crees hijo de Dios. Tú te puedes llamar cristiano. Mira tu pecado. Dios ya no te puede aceptar. Tú le has ofendido demasiadas veces. ¿Piensas que Dios te va a tomar de nuevo?
Yo no escucho tanto eso hoy, pero recuerden una etapa en mi vida creyente cuando prestaba demasiada atención a esas acusaciones de mi conciencia. De vez en cuando vienen, pero sé de dónde vienen. No son de Dios, porque Dios no es mi acusador, Cristo no es mi acusador, el Espíritu Santo no es mi acusador. Hay un solo acusador. Ese acusador es el diablo y sus demonios que nos acusan en nuestra conciencia. Y por supuesto, así como lo hizo con Job, Satanás trata de acusarnos de tal manera que Dios ya no nos proteja, como lo hizo con Job. ¿Se acuerdan? Sabes tú que si le quitaras ese cerco de protección que tiene en su vida, ¿qué haría Job? Te negaría en tu rostro. Y el Señor le permite entonces, bueno, adelante, solamente no toque su vida. Sabemos el resto de la historia. La fe genuina de un creyente no se destruye, no puede destruirse. Es indestructible. Continúa, permanece. Y por más que sea furioso el ataque de Satanás en nuestra vida y la acusación, lo único que está logrando es que el creyente se haga más fuerte. Capítulo 13 de Job, el versículo 5 creo que es, o el 10, no me acuerdo. Aunque me matare, yo en él, ¿qué? Confiaré. Ya en el término del capítulo 42 nos dice Job que, bueno, te había conocido de oídas, pero ahora te veo, te conozco, y me postro, me arrepiento delante de ti, etc. Satanás es como anda, nos dice Pedro, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda como león rugiente buscando a quien destruir, y como realmente no lo puede hacer, lo único que realmente hace es acusarnos delante de Dios. Y es un acusador rabioso, es un acusador perverso, es un acusador perseverante. Continuamente lo hace delante de la corte de Dios. ¿Quién es el juez en esta corte? Dios Padre. Él es el juez absolutamente justo y santo, pero también es compasivo y amoroso. Gracias a Él que el juicio en esta corte no se decide por medio de un jurado de seres humanos, como estamos viendo, que hacen es una burla de la justicia, estos jurados. Gracias a Dios que no estamos delante de un jurado de seres humanos, porque si ese fuera el caso, también nos acusarían. Y tal vez nos declararían culpables también. Entonces, gracias a Dios que estamos en sus manos. Él es el autor de la ley. Su responsabilidad no es de interpretar la ley como juez, sino que es el autor de la ley. Simplemente la implementa, la ejecuta. Estamos ante Dios con esperanza, pero al mismo tiempo con cierto temor o con temor de su santidad. Dios es un ser santo, es un ser justo. Dios no hace la vista gorda al pecado. ¿Me entienden? Ningún pecado. De eso tenemos que tener temor. Al fin y al cabo, entonces, la salvación quiere decir que somos salvos de su ira. Necesitamos su misericordia, pero debemos recordar que somos salvos de la paga que su justicia demanda, la justicia que nuestro sustituto y abogado satisfizo allá en la cruz del Calvario. El Señor Jesús habló de la ira de Dios. ¿Se acuerdan? En el capítulo 10, versículo 28 de Mateo dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. No debemos temer a ellos, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que pueda hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Cristo está hablando del temor que el hombre debe tener del juez del universo. El único que puede entregar en el infierno es Dios. En Lucas 12:5 el Señor otra vez nos dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. El Señor Jesús hablando de Dios. Pregunta, ¿de qué fuimos salvados otra vez?
Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como Salvador, ¿de qué fuimos salvados? ¿Qué significa ser salvo? ¿Fuimos salvados de una vida sin significado? ¿Fuimos salvados de un bajo concepto propio? ¿Fuimos salvados de la pobreza? ¿Fuimos salvados de una vida vacía? ¿Fuimos salvados tal vez aún del pecado? ¿De qué fuimos salvados? Bueno, la respuesta es que somos salvados de la ira de Dios. Fuimos liberados del juez del universo. ¿Se acuerdan lo que dice el autor de Hebreos? Terrible cosa es caer en manos ¿de quién? Del Dios viviente. De Él fuimos salvados. De su ira. La gente en general piensa en Dios como un Dios perdonador, un Dios de amor, que lo es. Un Dios de misericordia, y lo es. Pero el hombre no hace caso a la verdad bíblica de un Dios que está, dice, airado con el pecador. Dios es un Dios de ira. Ira contra el pecado. Y traerá juicio sobre todo hombre y mujer que no se ha arrepentido. Ese mensaje no es popular, ¿no es cierto? A la gente no le gusta escuchar eso. En Amós 5:18 dice el profeta, ay de los que ansían el día del Señor. Algunos querían el día del Señor. ¿De qué os servirá el día del Señor? Dice el profeta. Será tinieblas y no luz. Está hablando de aquel gran día de juicio. Como cuando uno huye de un león y se encuentra con un oso. O va a casa, apoya la mano en la pared y lo muerde una culebra. ¿No será tinieblas el día del Señor y no luz, oscuridad y no resplandor? Esa es la pregunta de Amós. Al hombre no le agrada pensar en ese gran día de juicio. En 2 Tesalonicenses 1, ustedes recuerdan, el apóstol Pablo dice que el Señor Jesús nos va a librar. Dice acá el versículo 7 al final, y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Noten el versículo 8, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos, escuche bien, sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. De eso somos salvados, de su ira, de su juicio. El centro de la doctrina, o en el centro de la doctrina de la salvación, se encuentra este elemento de la ira de Dios. Y creo que es cierto que nunca entenderemos el amor de Dios hasta que entendamos la ira de Dios. El ser humano no cree, o el ser humano que no cree ni se arrepienta, enfrentará ese gran día terrible del Señor. Es culpable de transgresión de la ley. Es culpable delante del juez eterno y va a experimentar ese juicio divino, el castigo, según Pablo nos dice acá, de eterna destrucción. Ustedes han escuchado gente que dice, y yo prefiero irme al infierno porque al fin y al cabo ahí están todos mis amigos, así que ¿para qué quiero irme al cielo? No voy a encontrar a mis amigos, me quiero ir a donde están mis amigos. Pero ¿saben? La experiencia que van a tener no es una de tomar cerveza y contar chistes, sino que van a experimentar la eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El solo hecho de estar excluidos de la presencia de Dios ya es un infierno, imagínense. Porque al fin y al cabo, cuando salimos o estamos aquí en esta tierra todavía, en su gracia común, Dios nos permite gozarnos de todo aquello que es parte de su creación, amistades, cielo, aire, comida. Todo es parte de la gracia de Dios para con la gente, con el pecador. Pero cuando pasen después del juicio, después de su muerte, pasarán una eterna existencia fuera de la presencia del Señor. Eso es terrible. Ahora, volviendo a nuestro pasaje de 1 Juan 2:1, aquí tenemos el caso de creyentes que son pecadores, pero que están siendo acusados delante del juez.
Estos son creyentes, estos no van a sufrir esa eterna destrucción. Ninguno de nosotros vamos a experimentar el juicio eterno de Dios. Jamás, como vamos a ver. Tenemos un abogado defensor. Tenemos un abogado que nunca perdió un caso. Imagínense de eso. Jesucristo jamás perdió un caso. Este abogado nos conoce perfectamente bien, ¿no es cierto? Conoce nuestras debilidades, ya que Él se humanó, vivió, se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros. También conoce al juez, nuestro abogado. Y el juez es su Padre. Qué bueno, ¿no? Tener a Cristo como abogado y el juez es el Padre Celestial. Pero gracias a Dios que ese Padre Celestial, ese juez también es nuestro Padre. Cristo es nuestro abogado, quien nos representa en esa corte. ¿De qué nos defiende el Señor Jesús? ¿Por qué es que necesitamos un abogado? Bueno, algunos piensan que Cristo nos defiende del Padre, y algunos enseñan eso. Que Cristo está abogando a favor nuestro y trata de convencer al Padre de que no preste atención a las acusaciones de Satanás en contra nuestra. Bueno, Cristo no nos defiende del Padre. Es imposible que Cristo nos defienda del Padre, porque ¿quién fue el que envió a este mundo al Hijo? Dios Padre. ¿Con qué propósito? De salvar. La palabra de Dios nos enseña que Dios Padre envió a su Hijo al mundo para salvar a estos creyentes por quienes Él ahora está abogando. Cristo no vino a este mundo simplemente siguiendo su voluntad, sino que fue enviado por el Padre. En Gálatas 4:4 nos dice Pablo, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido de la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Cómo es que Cristo nos va a defender del Padre? Si el Padre lo envió. Y entre paréntesis, Dios no es un Padre renuente que no quiere perdonarnos y que necesita que realmente el Hijo le persuada a perdonarnos. Ya hemos sido perdonados por Él. Pero el que nos acusa es Satanás. Sin embargo, el Padre designó a su Hijo como nuestro abogado defensor. Y Dios siempre está dispuesto a perdonar a sus hijos, siempre. Siempre. Aunque nuestro acusador continuamente trae al juez acusaciones en contra nuestra, Jesucristo continuamente aboga por nosotros. Hebreos 7:25 nos dice, por el cual también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente, ¿para qué? Para interceder por ellos. ¿Ven la función de Cristo? Perpetuamente intercede por nosotros, nuestro abogado. Satanás continuamente nos acusa, Cristo continuamente nos defiende. Por eso es que Pablo escribe, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, tiempo presente, continuamente intercede por nosotros. Cristo Jesús. Qué increíble realidad. Dios, quien es justo, es también misericordioso para designar a su propio Hijo como abogado de aquellos que han violado su ley. Imagínense. Cristo es nuestro abogado, Él nos representa, quienes somos pecadores y lo reconocemos. Otra vez, repito, Dios sabe que somos pecadores, nuestro abogado sabe que somos pecadores, Satanás sabe que somos pecadores y nosotros sabemos que somos pecadores. Todo el mundo está de acuerdo en cuanto a ese punto. Entonces, ¿cuál es el veredicto de ese caso? Cuando Satanás nos acusa. El veredicto, ya lo hemos visto en el capítulo 1, versículo 9. ¿Sabe qué sucede? Él es fiel y justo, el juez, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué ese veredicto? Versículo 2 del capítulo 2. Porque Cristo, Él mismo, es la propiciación por nuestros pecados. Él es nuestro abogado, Él intercede por nosotros. Y solamente por nosotros, los redimidos. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús está orando a favor de los suyos en el capítulo 17 de Juan? Padre, no pido por el mundo, versículo 9, sino que pido por aquellos que tú me diste.
Y en el versículo 20 del capítulo 17, Padre, no pido por el mundo, sino que pido por aquellos que van a creer como consecuencia de ellos. Y está intercediendo ahí Jesús por cada uno de nosotros. Cristo nunca intercede por el mundo, solamente intercede y aboga a favor de aquellos que son salvos, nosotros. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir propiciación? No solamente es abogado defensor, sino que también es propiciación, la satisfacción por nuestros pecados. Él los pagó. Es una tremenda verdad bíblica. Cristo no solamente es nuestro abogado, sino que también es nuestro sustituto. Él satisfizo la justicia de Dios en contra del pecado, muriendo en la cruz a favor nuestro. Por eso aboga, por eso es propiciación, por eso nos defiende. Pablo nos dice en 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, hablando de Jesús, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Qué trueque, ¿no? Pedro expresa lo mismo en su primera epístola, el capítulo 2, versículo 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Él es la propiciación. Ya Isaías había profetizado eso, ¿se acuerdan? Capítulo 53 de Isaías nos dice, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, hablando de Jesús, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre ¿quién? Sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros, ¿qué? Sanados o curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó ¿en quién? En Él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros, nuestro sustituto, nuestra propiciación. El versículo 10 dice, quiso el Señor quebrantarle sometiéndole a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Cristo fue nuestro sustituto. Cristo es nuestro abogado. Él nos libra de la ira venidera, porque Él es nuestro sustituto, porque Él pagó por nuestros pecados. Primera Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra la ira venidera. Cristo está continuamente abogando por nosotros y ¿saben qué? Ya no hay ira que nos espera a los hijos de Dios. Cristo nos libra de eso. Entonces la justicia de Dios es satisfecha por la muerte sustitutoria de su Hijo, por medio de la cual todos nuestros pecados fueron pagados. Ahora Dios puede manifestar su misericordia y perdonar al pecador arrepentido. Algo más tenía que suceder antes de que Dios pudiera perdonarnos, ¿ven? Dios no es un padre sentimental a quien ofendemos y finalmente nos dice, bueno, te voy a perdonar de todas maneras. Alguien dirá, ¿por qué no? Yo así perdono a mis hijos. Bueno, ese es el problema, es que estamos juzgando a Dios desde el punto de vista humano. Dios es santo, absolutamente santo. Y esa santidad demanda justicia, paga del pecado. Algo más tenía que suceder antes de que Él nos pudiera perdonar. ¿Qué es ese algo más? La muerte de Cristo. Sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Perdón de pecados. No hay remisión de pecados. Entonces, eso tenía que suceder. Cristo es justo, Dios es justo, absolutamente justo, y demanda justicia. La paga del pecado es muerte. Lo que nosotros merecemos es justamente eso, la paga del pecado, muerte. Pero alguien lo pagó por nosotros, ese alguien es Cristo. Ahora sí Dios nos puede perdonar, ¿ven? Porque Cristo tomó nuestro lugar. Romanos 3:21 nos dice, pero ahora aparte de la ley la justicia de Dios se ha manifestado. ¿Cómo puede la justicia de Dios ser manifestada fuera del cumplimiento completo de la ley? Versículo 22, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. La justicia de Cristo es satisfecha, la justicia de Dios, es satisfecha en la muerte de Cristo. Y ahora Dios puede perdonar a los que creen en Jesucristo como su Salvador.
Entonces, cuando el acusador viene delante del juez y trae sus acusaciones en contra de un cristiano, en contra de Henry, en contra de María, en contra de Rubén, en contra de Jaime, el Señor Jesús simplemente dice: Padre, es cierto, ha pecado, es pecador, es culpable. Padre, yo he pagado por ese pecado. Yo soy su sustituto. Entonces, Dios, ahora sí, siendo juez justo, es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad, porque su justicia fue satisfecha ¿por quién? Por Cristo. No es que Dios se olvida del pecado. Dios odia el pecado. No es que Dios pasa por alto el pecado en nuestra vida. Dios sabe. Y a veces nos disciplina por nuestro pecado. Pero jamás nos va a condenar por nuestros pecados, porque alguien ya tomó ese lugar. Y ese alguien es Jesucristo. Por eso Pablo dice: no hay condenación para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. No puede haber condenación. Sería condenar doblemente a un individuo. Si Cristo pagó y murió por mí, ¿cómo es que Dios ahora me va a hacer pagar por mi pecado? Sería una doble paga. Imposible. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si usted es creyente, usted está en Cristo Jesús, no hay condenación para usted, jamás. No puede haber. Ni hoy, ni mañana, ni por la eternidad. Se acabó la condena. Versículo 33 de Romanos 8 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Ven? Nadie, ni siquiera Satanás puede con éxito acusar o traer condenación a uno que ha sido justificado por Dios, a un elegido de Dios. Y Satanás trata de hacernos creer que merecemos la condena, claro. Pero ¿quién acusará? Nadie. Bueno, con éxito. Satanás nos acusa. Jesucristo murió y está intercediendo a favor nuestro. Por eso la otra pregunta es: ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó y además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Existe alguna posibilidad aún remota que de alguna manera el juez del universo cambie de opinión? ¿O Cristo deje de interceder? ¿O que algo suceda que nos separe de Él? No. La respuesta la encontramos en este pasaje. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, tal como está escrito: por causa tuya somos expuestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas, dice Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, no es que tengo la noción, o me parece, o me inclino a pensar, sino que estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay posible condenación. No hay posible condenación. Y Pablo trata de pensar en toda posibilidad. No hay, no existe. Cristo pagó en su totalidad por nuestros pecados. No existe ningún pecado que no haya sido incluido en la muerte de Cristo. Ninguno. Ningún pecado que hayamos cometido, que cometamos hoy, que cometamos mañana. Están todos incluidos en la muerte del Señor. Sacrificio de Cristo en la cruz. Colosenses 2, otro precioso pasaje, nos dice que cuando estábamos muertos en delitos y pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, ¿se acuerdan? Habiéndonos perdonados de todos nuestros pecados, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado del medio clavándolo en una cruz. ¿Saben lo que hacían con los reos, los romanos? Aquellos reos que morían en la cruz, o en una cruz, junto con su persona, su cuerpo ahí clavado, clavaban un documento que indicaba
o ponía en una lista los crímenes por los cuales ellos estaban siendo ejecutados. Y acá nos dice el pasaje en Colosenses que Cristo clavó ese documento de deuda en la cruz con él de todos nuestros pecados. Estaban todos en esa lista. Y dice que habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. El juez que fue ofendido, el juez cuya ley nosotros violamos, es el juez quien escogió un sustituto para que pagara el precio de nuestra ofensa mortal. Ese sustituto fue su propio Hijo. Noten lo siguiente, que la justicia y el amor de Dios se unen en la cruz. Ambos satisfechos. La justicia de Dios está satisfecha y el amor de Dios está satisfecho. En la cruz. Por eso no hay salvación fuera de Cristo. No hay posibilidad de salvación fuera del único, que es el mediador entre Dios y los hombres. Bueno, Cristo murió, propició por nuestros pecados, hoy intercede para siempre a nuestro favor como nuestro abogado hasta el día que estemos en su presencia. Piensa en esto, si tú perteneces al Señor Jesús, Cristo es tu abogado y defensor eterno. Si tú no perteneces al Señor, Cristo es tu acusador y será tu ejecutor. ¿Qué prefieres experimentar? Bueno, si no eres del Señor Jesús, debes arrepentirte, venir a Él, clamar a Él y pedir que te salve. O Él será tu acusador y tu ejecutor final. Gracias a Dios por el hecho de que Cristo es nuestro abogado, ¿no es cierto? ¿No les anima esto? A mí me inyecta de energía el saber esto, aun cuando tenga la tiroides mal. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por estas verdades de tu palabra. Estamos tan agradecidos, Señor, por nuestra redención. Gracias porque en Cristo tú estás satisfecho, tu ira contra el pecado fue saciada y hoy podemos gozar de comunión contigo. Porque hemos sido reconciliados con nuestro Creador y nuestro Dios. Gracias porque eres nuestro Padre, tienes compasión para con tus hijos y aun cuando pecamos, Señor, y te ofendemos, tú nos perdonas. Y la razón es porque tu Hijo es nuestro abogado. Gracias, Señor, por ese ministerio continuo y eterno del Señor Jesús, perpetuo. Son sus méritos y su sangre que tú miras y no nuestra humanidad y nuestro pecado. Alabado sea, Señor, para siempre. En su nombre. Amén.